Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. Hoy estaremos escuchando el 5º episodio de la serie Buenas Obras, así que te invitamos a compartir este mensaje con tu familia y tus amigos. Muy bien, mis hermanos, entonces continuamos con la temática del día de hoy. Sabemos que la temática general es buenas obras, pero el tema de hoy tiene como título La fe que salva y las buenas obras. Es la temática de hoy, quizás es el tema más cortico que encontramos allí en todo el material de buenas obras. La fe que salva y las buenas obras. Fue escrito este material, por un hermano llamado Ebenezer Erskine. Bueno, realmente yo no lo había escuchado quizás antes, no sé si alguno quizás haya escuchado algo acerca de este hermano, pero fue un predicador escocés, nacido en Edimburgo, eso es Escocia. Vivió por allá entre los años 1680 a 1754. Amén. Entonces, fue el hermano, es el expositor que nos trae la temática de hoy, de la fe que salva y las buenas obras. Empecemos mirando lo que significa creer en Dios. Inicialmente, él aborda esta pregunta: ¿qué significa creer en Dios? Entonces decimos que significa conocer a Dios en concordancia con la revelación de Él mismo, que nos ha sido dada a través de Cristo en los Evangelios. Conocer a Dios en concordancia con la revelación de Él mismo, que nos ha sido dada a través de Jesús en los Evangelios. Mis hermanos, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, nos lo reveló en la Escritura. Amén. En su palabra. No tenemos nosotros quizás que excavar fuera de lo que el Señor nos ha mostrado de sí mismo en la palabra, de lo que el Señor nos ha revelado de sí mismo en las Escrituras, sus cualidades, sus atributos, su carácter. ¿Quién es Dios? Nosotros lo vemos descrito a lo largo de las Escrituras. Allí encontramos el carácter, ¿cierto?, de Dios a lo largo de las Escrituras. ¿Queremos conocer a Dios? Bueno, miremos lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios. Ahora, Dios no solo nos cuenta acerca de Él, como si, Él estuviese por acá y simplemente nos dijera algunas cosas acerca de Él, sino que Él mismo, ¿cierto?, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y habitó en esta tierra como uno de nosotros, ¿cierto? Se hizo hombre como uno de nosotros, de lo cual también la misma palabra, ¿cierto?, las Escrituras nos dan testimonio, ¿cierto? Nos narran acerca de la vida de Jesús en los Evangelios. Recordemos el pasaje de Colosenses 1:15, que nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ese Dios invisible, lo hemos revelado en Cristo, ¿cierto? Él es la imagen, dice aquí Colosenses, de ese Dios invisible. Entonces Dios se hizo hombre, ¿cierto?, como uno de nosotros, en la persona de Jesucristo. Colosenses 2:9 también nos dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, ¿cierto? Toda la plenitud de Dios, completamente Dios, en un cuerpo humano. Qué interesante eso. Entonces vemos que Cristo, ¿cierto?, es Dios. Como consecuencia, conocer a Cristo por medio de lo que se dice de Él en la Escritura es conocer a Dios. Y nuestra creencia en Dios, como ya dije, debe estar fundamentada en lo que se revela de Él en las Escrituras.
No tenemos que estar inventando cosas acerca de Dios, ¿verdad? Él se ha revelado, le ha placido revelarse en las Escrituras, mostrarnos quién es Él, hablarnos de su plan, hablarnos de su amor, de sus atributos, de su carácter en las Escrituras. Miren, aún los que están en el mundo saben de su poder eterno por las maravillas que han visto. Busquemos Romanos 1:20. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios nos muestra su poder, ¿cierto? Su grandeza, su soberanía, a través de las cosas que nosotros vemos creadas, ¿cierto? A través de las cosas que vemos hechas. Si nosotros vemos un teléfono celular, pues sabemos que detrás de este teléfono celular hay un diseñador, ¿verdad? Hay alguien que lo hizo, hay alguien que se lo craneó, ¿verdad? Que lo pensó, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, va a servir para esto y para lo otro. Bueno, de igual forma la creación, vemos inteligencia, ¿no? En lo que está hecho, ¿cierto? Y es pues una de las formas de alguna forma defender, ¿cierto? La existencia de Dios mismo, la creación, ¿cierto? Al ver tanta organización en la creación, tiene que haber una mente inteligente detrás de todo lo que nosotros vemos diseñado, creado. Si creemos que hay alguien que hizo el teléfono, que lo diseñó, ¿por qué es tan difícil pensar en que alguien diseñó lo que nosotros vemos en la creación, ¿cierto? Si vemos tanta perfección en la creación. Entonces es interesante. Aún las personas que están en el mundo, si son conscientes realmente de todo lo que está hecho, de la organización que vemos en la creación, ¿cierto? Puede ver el eterno poder de Dios, ¿cierto? En las cosas hechas, reveladas en este mundo material que nosotros vemos, que conocemos, que podemos palpar. Es interesante eso. Pero el pecador culpable no tiene ningún conocimiento salvador de Dios. ¿Ah? Puede ver ese eterno poder de Dios a través de las cosas hechas, pero no tiene ningún conocimiento salvador de Dios. En cambio, el que está en Cristo, ¿cierto?, vive bajo esta premisa. Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Es decir, para que podamos conocer a Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Eso nos dice 2 de Corintios 4:6. Y sea cual sean las ideas o especulaciones que pueda tener la gente acerca de Dios, acerca de sus atributos revelados en las obras de su creación, si esas nociones acerca de Él no están basadas en la revelación del Evangelio, podemos decir entonces que esa no es una fe auténtica, ¿cierto? No es una fe salvadora. Cristo es el camino para conocer a Dios. Cristo es el camino solamente. Él es el mediador, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Y si la revelación además de Dios en Cristo no es revelada por el Espíritu de sabiduría, quitando el velo de ignorancia e incredulidad que hay en la mente por naturaleza, no puede haber un conocimiento de Dios que salva, satisface y santifica. O sea, allí tenemos que ver la intervención, ¿no?, del Espíritu Santo en nuestra vida, quitando ese velo que por nuestra naturaleza pecaminosa tenemos y no podemos ver realmente, por la ignorancia, por la incredulidad. Entonces, sin el fundamento, mis hermanos, de la palabra, ninguna fe o creencia es auténtica. Solo una iluminación verdadera de la mente, con el conocimiento de Dios en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, puede producir una fe que salva. Es necesaria entonces la exposición del Evangelio. Amén. Por allí tenemos que entrar primeramente. Cristo es la puerta por donde primero se tiene que entrar.
se necesita la exposición del Evangelio. Y este conocimiento es tan esencial para tener fe o creer, que lo encontramos a menudo en las Escrituras expresados como la palabra o con la palabra conocer. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí lo tenemos supremamente claro, ¿verdad? Decimos que creer en Dios implica una aceptación firme y constante de la verdad y la veracidad de lo que Dios dice en su palabra. Es no poner en duda, ¿cierto?, lo que Dios dice en su palabra, creer que es veraz. Es creer y aceptar el testimonio que Dios da acerca de sí mismo. Esto es llamado recibir la evidencia de Dios, reconocer definitivamente que Dios es auténtico, creer en la verdad de lo que nos narra el Evangelio acerca de Dios hecho hombre. Cuando el hombre escucha la palabra verdadera del Evangelio, está listo entonces para clamar como el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Primera de Timoteo 1:15. Esta palabra está establecida en los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Amén. Ahora, veamos qué influencia tiene esta fe sobre las buenas obras. ¿Qué influencia tiene esa fe salvadora, esa fe verdadera, ¿cierto?, puesta en Cristo, en el conocimiento de Dios revelado en la Escritura, sobre nuestras buenas obras, sobre nuestras obras. Entonces, número 1, la fe auténtica une al alma con Cristo, quien es la raíz misma y la fuente de toda santidad. Repito, la fe auténtica une al alma con Cristo, quien es la raíz misma y la fuente de toda santidad. Recordemos lo que nos dice Juan en el capítulo 15: el que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva fruto, ¿cierto? Ese es el que lleva realmente fruto verdadero. Es cierto que a menudo en nuestro estado natural podemos llevar muchos frutos que son moral y materialmente buenos, ¿cierto que sí? Así que no nos sorprendamos cuando veamos gente de muy buena moral, ¿cierto? Gente con muy buenos hábitos de vida, gente bien comportada, personas que cumplen las reglas, que obedecen las leyes, ¿cierto? Y nos sorprende, ¿cierto?, la forma tan bien como esas personas viven, y decimos, son buenas personas, ¿cierto que sí? Pero, mis hermanos, sin estar unidos a Cristo, no podemos hacer ninguna obra que sea espiritualmente buena y aceptable. Y de eso creo que ya se tocaba en la primera charla que se tuvo acerca de las buenas obras. Sin estar unidos a Cristo, no podemos hacer ninguna obra espiritualmente buena, aceptable para Dios. Simplemente porque no es hecha pensando en darle la gloria a Dios, ¿sí? Darle el reconocimiento y el honor a Dios. Porque como dice Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así como es imposible cosechar uvas de los espinos o higos de los cardos, igual de imposible es que alguien lejos de Cristo realice obras espiritualmente buenas, aunque los veamos haciendo quizás obras de moral, ¿cierto? Aunque sean buenas personas en el concepto que podemos tener, ¿cierto? Moralistas. Pero ¿cómo así? Miren que ayuda tanto al necesitado, que hace esto, que hace aquello, que son unos filántropos, ¿cierto? Que dan su vida en servicio al otro. Pero sus obras no son hechas en Cristo, ¿cierto? No permanece en Cristo, no está unido con Cristo. Entonces no podemos catalogar esas obras como espiritualmente buenas, aceptables delante de Dios.
Y aunque eso, mis hermanos, nos patee, aunque eso choque con nosotros, es lo que la Escritura nos dice. Separados de Él no podemos llevar realmente un fruto aceptable para Dios. Amén. Qué interesante eso. Sus obras no son espiritualmente buenas, no son realizadas con la intención de darle todo el honor y toda la gloria a Cristo. Mis hermanos, como aplicación de este punto, cada día nosotros debemos revisar las motivaciones, ¿cierto?, de nuestras obras. Cada día, ¿qué me está motivando a mí realmente a hacer buenas obras? ¿Qué me está motivando a mí realmente a obedecer lo que la palabra me dice que debo obedecer? Lo que Dios me manda hacer. ¿Qué me está motivando a mí? ¿Por qué quiero hacer buenas obras? ¿Qué busco? ¿Estoy buscando mi gloria o estoy buscando la gloria de Dios? ¿Estoy buscando que me reconozcan a mí, que me miren a mí? ¿O realmente que reconozcan a Dios, que miren a Dios, que glorifiquen a Dios a través de las obras que ven en mí? No nos vayamos a encontrar actuando igual que los incrédulos, que no tienen el conocimiento de Cristo como tú y yo decimos tenerlo. Amén. Entonces, que eso nos lleve también a examinarnos un poco acerca de nuestras buenas obras. ¿Con qué intención realmente nosotros las estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Con qué intención las estamos llevando a cabo? Número 2. Decimos que la fe auténtica obra por el amor. Y el amor sabemos que es el cumplimiento de la ley. La fe obra por el amor y el amor es el cumplimiento de la ley. Amar a Dios en Cristo es el próximo e inmediato fruto de la fe auténtica que salva. El corazón ungido con el amor de Dios en Cristo hace que el hombre abunde en buenas obras. Hemos sido hechos por Dios, somos una nueva creación de Dios, creados para andar en buenas obras. Segunda de Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo, ¿ahora qué? Nos controla. Ahí encontramos en la versión Reina Valera esa palabra que dice nos constriñe. Es que nos controla. El amor de Cristo ahora es quien controla nuestra vida. El amor causa que el hombre guarde los mandamientos de Dios. El amor impulsa al hombre a correr a través del fuego y el agua por él. Cantares nos recuerda, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Nos recuerda Cantares. También nos dice Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso lo vemos en Romanos 8, el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Jesús enmarcó, mis hermanos, el cumplimiento de la ley en una sola palabra. ¿Cuál fue esa palabra en la cual Jesús resumió toda la ley? En amor, ¿verdad? En amor. Allí enmarcó Jesús el cumplimiento de la ley. Amar al Señor, pero también amar a tu prójimo. Amén. Y todo eso allí enmarcado en el amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Ya se mencionaba en el tema del miércoles pasado que debemos responder a Dios motivados por el amor hacia Él. Esa es la forma correcta. Responder motivados por el amor hacia Él. No por miedo al infierno, como se mencionaba el miércoles, no. Que no sea esa realmente la motivación para nosotros responder a hacer buenas obras, ¿cierto? No a regañadientes. Si el amor nos motiva, eso sin duda nos llevará a nosotros a hacer buenas obras. Si ese es el motor, esa motivación. No es el miedo al infierno, no es ir allí a regañadientes a hacer las cosas, no, es el amor a Dios quien realmente nos motiva. ¿Están nuestras obras motivadas por el amor a Dios? Todo lo que yo hago dentro y fuera de la iglesia, ¿están motivadas por el amor a Dios? Recuerde que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo como si fuera para el Señor, ¿verdad? Para el Señor, no solamente en el contexto de iglesia, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté, todo hacerlo como si fuera para el Señor. Amén. Entonces que nuestra motivación en todo lo que hagamos sea por el amor a Dios. Qué interesante eso. Número 3.
La fe aplica las promesas del nuevo pacto y de él obtiene gracia para obedecer los preceptos o mandamientos de la ley. Repito, la fe aplica las promesas del nuevo pacto y de él obtiene gracia para obedecer los preceptos o mandamientos de la ley. Decimos que la fe, por así decir, se desplaza entre el precepto o mandamiento y la promesa. Mandamiento o promesa. Lleva al hombre del mandamiento a la promesa y de la promesa al mandamiento. Como por ejemplo, cuando la ley dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto lo encontramos en Deuteronomio, también lo encontramos en Lucas. La fe pasa a la promesa, donde Dios dijo, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. Ahí está la promesa, ¿verdad? La circuncisión del corazón para poder amar al Señor. Dice la ley, y conocerás a Jehová. Pues bien, la fe confía en la promesa, y les daré corazón para que me conozcan. Amén, ahí encontramos la promesa del Señor. ¿Nos obliga la ley a guardar todos sus mandamientos? Bueno, la fe recurre a la promesa y la aplica. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Encontramos esa promesa de Dios, pero la fe aplica esa promesa, ¿cierto? Y nos lleva entonces a actuar. Antes está la promesa del Señor. Podemos descansar sabiendo que nuestra obediencia reposa sobre lo que Dios ha prometido, sobre lo que Dios ha prometido hacer. Él nos promete un nuevo corazón y por eso sabemos, creemos que podemos obedecer. Entonces la fe aplica esa promesa del Señor, ¿cierto? Y nos lleva entonces a actuar. Sabemos que podemos hacerlo porque el Señor ha prometido que nos ha dado un nuevo corazón, que nos dará un nuevo corazón. Y Él nos dice ya en Efesios, lo hemos visto, somos hechura suya. Él nos ha hecho de nuevo, ¿para qué? A andar en buenas obras. Ahí está la promesa del Señor. Qué interesante. La fe aplica las promesas del nuevo pacto y de Él obtiene gracia para obedecer los preceptos de la ley de Dios. Amén. Eso como número 3. Número 4. La fe tiene influencia sobre las buenas obras cuando contempla la autoridad de Dios en Cristo interpuesta en cada mandamiento de la ley. Repito, la fe tiene influencia sobre las buenas obras cuando contempla la autoridad de Dios en Cristo interpuesta en cada mandamiento de la ley. Los ojos de la razón quizá vean, como hemos dicho, la autoridad del Dios creador, ¿cierto? Que es tan evidente en el caso del pagano al contemplar los cielos, pero es únicamente con ojos de la fe que provienen del Señor que podemos contemplar la autoridad de Dios en Cristo y recibir de sus manos los mandamientos, de sus manos la ley para obedecerle. Cuando Dios en Cristo es visto por fe, el alma no puede dejar de clamar, Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Sus mandamientos no son gravosos porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Entonces ya no los veo más como un pacto de obras para mí, ¿cierto? Sino como una regla de obediencia, endulzada con amor y gracia redentora, producto, mis hermanos, de la salvación. Así vemos qué influencia tiene la fe sobre las buenas obras que nosotros hacemos. Todas deben estar influenciadas por lo que nosotros hemos creído, por lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Amén. Por último, mis hermanos, como una breve conclusión de este tema, nuestro conocimiento de Dios en Cristo, o por nuestro conocimiento de Dios en Cristo, podemos responder al Señor con buenas obras. No hay otra manera. No hay otra forma. Todo derivado de nuestra fe auténtica en Dios, revelado en la Escritura. Entonces pregunto, ¿has creído en Dios?
Entonces muéstralo por medio de tus obras, así como Santiago nos exhorta, ¿verdad? Yo te muestro mi fe a través de mis obras. Entonces, que ellas sean el fruto del don de la fe salvadora que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Los invito a que oremos, y si después de la oración hay alguna pregunta, pues estamos mirando la sesión de preguntas o comentarios. Amén. Dios y Padre, que estás en el cielo, te damos gracias y bendecimos tu nombre por tu palabra. Señor, gracias porque hoy, Señor, tú nos sigues hablando acerca del orden, Señor, como tú has establecido las cosas. Tú nos llamas, Señor, a creer en ti, nos llamas a la fe, al arrepentimiento y la fe, Señor. Y todo lo demás que nosotros hagamos, Señor, las demás motivaciones que tengamos, todo, Señor, debe estar movido, Dios eterno, por esa fe auténtica, por lo que tú, Señor, nos has permitido conocer acerca de ti, de lo que tú, Señor, has revelado de ti en la Escritura, lo que tú has revelado, Señor, acerca de ti en tu palabra, Señor. Permite entender, Señor, permítenos entender el orden, Señor, correcto. Tú nos has hecho, Señor, de nuevo, para andar, Señor, en buenas obras, como ya hemos visto, Señor eterno. Que todo lo que sabemos, comprendemos, Señor, acerca de ti, tu gran amor, tu gran misericordia, tu gracia por nosotros, Señor. Eso sea nuestra motivación, Señor, lo que nos lleve a actuar en nuestra vida diaria, Señor, en lo que vivamos, en el fruto, Señor, que nosotros demos. De manera muy especial te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos edifica, Señor, porque ella nos exhorta cada día, Señor, a examinar también nuestra vida, mirando qué nos motiva, Señor, mirando por qué hacemos, Señor, lo que hacemos, dentro y fuera de la iglesia. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestra vida y nos ayude, Señor eterno, a andar en buenas obras para lo que tú nos has hecho, nos has creado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.